Bien, comenzamos. Eh, Tenemos el diagrama entidad-relación de la base de datos de SQL Server. Tenemos la tabla de empleado, usuario, cargo, detalle de venta, cliente, categoría y producto. Cada tabla está referenciada a otra. Por ejemplo, producto a categoría y ya de producto referenciamos a detalle de venta. Mencionando que detalle de venta también hace referencia a la tabla de venta, la cual hace referencia a cliente y a empleado. A su vez, empleado hace referencia a la tabla de cargo y usuario hace referencia a la tabla de empleado. Antes de pasar a ver el código, quiero mencionar que dentro del script se crearon las tablas, pero también dentro de este código creé procedimientos almacenados como se muestra en cada uno de estos para trabajar con cada una de las entidades. Bien, pasando al código, ya en el sistema tenemos el proyecto principal llamado solución 1 o la solución, dividido en tres capas. Dentro de él están las tres carpetas: la capa de datos, la capa de negocio y la capa de presentación. La capa de presentación es la que se encargará de interactuar con la visualización de los datos ofrecidos por la capa de negocio, que en realidad es la capa de la lógica. A su vez, la capa de lógica obtiene los datos de la base de datos directamente en la capa de datos. Y bien, empezamos la depuración. Bien, se detiene primero en el data table, que es el objeto en el que se está concentrando los datos que se mandaron pedir de la base de datos mediante la función listado. Y la función listado está dentro de la clase cliente, la cual la encontramos en la capa de negocio. Esta a su vez hace un llamado a la capa de datos, a la clase del manejador, la cual solamente hace una consulta y nos regresa los datos. Después de regresarnos los datos, llegamos a la capa de presentación de nuevo y los datos se muestran para su visualización. Como lo vemos ahora. Estos son los clientes: Marcarel, Moisés y Ana. Bien, más a fondo dentro de la capa de datos tenemos la clase manejador,
En esta clase manejador se hace la conexión a la base de datos, la desconexión, y hay una función tipo data table para devolver los listados de las consultas, y en su caso también hay una para ejecutar los store procedures o los procedimientos almacenados. Dentro de la capa de datos también tenemos parámetro o la clase parámetro, que es la que se encarga de mandar los parámetros que serán enviados a los procedimientos almacenados que se manejan en el manejador, valga la redundancia. Bien, siguiendo tenemos la capa de negocio, donde tenemos la clase cargo, donde vamos a encontrar las funciones para la tabla de cargo. Aquí es donde se va a encontrar toda la lógica para actualizar, modificar, insertar dentro de la tabla. De la misma manera está en categoría, lo tenemos para la clase cliente, clase de detalle de venta, empleado, producto, usuarios y por último la de ventas. ¿Sí? Tenemos para registrar venta y generar el ID de venta. Esto es nada más para mandar llamar las funciones de los store procedures, los cuales hacemos el llamado a la capa de datos. Y bien, por último tenemos la capa de presentación, que es donde se nos muestran los datos. Y básicamente esta capa no tiene acceso a la base de datos, está por aparte. Sí, solamente se conecta con la capa de negocio o la capa de lógica, es con la única que tiene conexión o es con la que trabaja, y a su vez la capa de negocio trabaja con la capa de datos, que es la que trabaja directamente en la base de datos para hacer la petición de los datos a los procedimientos almacenados.